Nuevamente, gracias a Dios. Vemos por ahí a Guadalupe. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque también vemos a Alex. Y vemos a un pequeño allí. ¿Cuál es su nombre, Guadalupe? Elías. Ok, gracias a Dios. Poderles ver, que todo haya salido con bien y poderles conocer al pequeño ahorita. Lo veremos, ¿verdad? Y le daremos. ¿Podemos darle besos? No, ¿verdad? Dice. Nada, gracias a Dios por ello. Y hermanos, nuevamente gracias a Dios por cada uno. Que el Señor nos guíe en esta hora para entenderle, escucharle, que nuestro corazón, nuestro ser se centre en Él, como cantábamos ahorita, por lo que Él ha hecho. Él digno es de toda nuestra adoración y obediencia. Por tanto, les invito a que vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor. A razón de que hoy veremos esos bautismos físicamente, ¿verdad? En agua de los hermanos. Es mi intención que podamos estudiar Romanos capítulo 6 para comprender lo que implica, lo que significa, lo que apunta el bautismo en agua a algo que es sumamente e infinitamente superior. Y en Romanos capítulo 6, por favor, quiero que vean lo que es el versículo 1 al versículo 4, vamos a leer solamente en este momento. Voy a leer para ponernos ahí en contexto y que podamos nosotros estar listos para la enseñanza de la palabra de Dios. Nota lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque él venía hablando de cómo la gracia de Dios es más grande y más abundante que el pecado. El pecado que nos hundió en la muerte eterna. Dice, pero la gracia es mayor que eso. Y entonces dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Dijo Pablo, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Fue mucho más grande la gracia que el mismo pecado y su condenación. La pregunta es que algunos iban a sugerir, muy bien, entonces yo puedo seguir pecando y la gracia de Dios en mí sigue aumentando. Y les dice, en ninguna manera. De ningún modo, dice el versículo 2, no hay que seguir pecando para que la gracia abunde. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la frase enfática de todo el capítulo 6 y lo que se va a dedicar a explicar el apóstol Pablo en todo el capítulo 6. Hemos muerto al pecado, ¿cómo puedo vivir en él aún? Y dice el versículo 3, nota. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Este pasaje, hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo va a explicar cómo es la relación del creyente con el pecado. ¿Qué sucede en esa relación entre el pecado y el creyente? Explica acerca de un bautismo, y vamos a explicar esto también acá. Y ese bautismo, dice, es en Cristo. Ahora, me hace recordar el sol y la luna, ¿de acuerdo? Cuando usted ve la luna por la noche y ve que está, no sé las etapas de la luna muy bien, pero cuando está luna llena es la que me sé más. Brilla toda ella, ¿verdad? Y se ve, hasta ilumina las calles si no hubiese luz alrededor. Y cuando vemos la luna decimos, mira cómo está brillando la luna. Ahora, ¿eso es realidad? ¿La luna brilla? No, en realidad hay una luz real que es el sol. Y esa luz real está reflejando su luz en la luna y nosotros vemos la luna brillar. Entonces, la luz de la luna es, por decirlo de alguna manera, con ese mismo término, el reflejo de una verdadera luz
que es la luz del sol. Utilizando esta idea, yo quiero hablar acerca del bautismo. Vemos que aquí utiliza el término bautismo. Dice, fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados con Él por medio del bautismo para muerte. Y lo que tenemos que entender es esto, que el apóstol Pablo no está refiriéndose en primer lugar al bautismo en agua. El bautismo en agua es como la luna. Es el reflejo de algo infinitamente superior y más grande, reflejado de manera palpable y visible a la gente que nos rodea, a mí mismo, pero no es esa la luz verdadera, por decirlo así, sino el reflejo de algo más grande que ha sucedido en la vida del creyente con Cristo. Nuestro tema hoy es bautizados en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que seamos bautizados en Cristo? ¿Y qué referencia tiene esto con el bautismo en agua que presenciaremos en un momento? Para iniciar, hermanos, lo que tenemos que ver, como vamos a ver todo el capítulo 6, vamos a hacerlo de manera concisa, intentaré que sea de manera concisa. Pero lo primero que vemos en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, es que somos muertos al pecado. Bien, vamos a explicarlo en un momento, solo les voy a pedir que ustedes continúen leyendo, por favor, versículo 5 al versículo 11 unidos. ¿Listos? Respetando ahí los signos de puntuación para que la lectura sea comprensible. Versículo 5 desde allí. ¿Qué dice? Lo primero que dice el apóstol Pablo, y hace énfasis constante en estos versos, es: hemos muerto al pecado. Ahora, ¿a qué se refiere entonces cuando dice, en primer lugar, tenemos que seguir viviendo en pecado? Dice, no, si nosotros hemos muerto, dice el verso 2, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A lo largo de esta enseñanza, hermanos, también quiero aclarar algunas ideas equivocadas. Algunas ideas que debemos nosotros pasar por el filtro de la palabra de Dios acerca de, ¿yo puedo vivir como creyente en pecado, sí o no? Bueno, como creyente entonces, en un momento dado, el pecado puede estar de manera cotidiana o constante en mi vida. Y en esto, hermano, quiero que podamos tener toda nuestra atención a lo que el texto está diciendo. Pero en primer lugar, el apóstol Pablo habla, ¿no sabes que has muerto al pecado? ¿Cómo pues viviremos aún en él? Las dos caras de la moneda. Ahora, ¿cuándo es que yo morí al pecado? Y es aquí donde yo les mencionaba el bautismo en agua y entender la luz más grande que eso, lo que refleja ese bautismo en agua en realidad. Es lo que dice el versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo no se está refiriendo al bautismo en agua. Pablo no se está refiriendo, ¿recuerdas el día de tu bautismo? El 28 de mayo, si estamos a 28, ¿verdad? El 28 de mayo del 2022, cuando fuiste bautizado en Cristo, entonces en ese momento fuiste bautizado en su muerte. No está hablando del acto físico en el agua. El acto físico nos anuncia algo que pasó antes. ¿A qué nos referimos? El término bautismo significa sumergirse.
El término bautismo significa impregnarse. En el término físico, el término bautismo implica que eres sumergido en agua, el bautismo en agua, impregnado en agua. De ahí quizá algunas interpretaciones de este término llevan a algunos a que el bautismo sea practicado solamente por vertimiento. Es decir, fuiste empapado, sumergido en agua, en un sentido tu cuerpo fue todo mojado. Y no vamos a hablar de esas posturas, pero puede tener su lugar según el término bautizado. Pero aquí está hablando, fuiste bautizado en Cristo Jesús. Ese impregnamiento, por llamarlo de alguna manera, ese sumergirse, dice, fue en Cristo. La idea es, entonces, que hubo un momento, un periodo en mi vida en el cual yo y Cristo fuimos unidos. Yo en Él en mí. ¿Cuándo fue ese momento? Acompáñame, por favor, no pierdas Romanos 6 y acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, por favor. Dice la Escritura así. 3:18, perdón, aquí está. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Una sola vez. ¿Cuándo fue eso, hermanos? Cuando Él se hizo carne, habitó entre nosotros. Y entonces, después de cumplir toda obediencia de la palabra de Dios, al ser perfecto y sin pecado, Él entrega su vida y Él es muerto, entregado por los judíos, sacrificado por los romanos en una cruz. Y en ese momento Él murió y dice, fue una sola vez. Históricamente fue una sola vez. Ahora dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y luego dice lo siguiente, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. A ver, tú has sido muerto al pecado, y lo vamos a ir explicando con pausa. Tú has sido muerto al pecado, pero cuando tú fuiste muerto al pecado, fue en Cristo. Fue en el momento en que Cristo te sustituyó a ti para recibir la ira que tú mereces de Dios en Él mismo. ¿Cuándo fue eso? En el momento que Él murió. Pero para nosotros, en nuestra cronología, ¿cuándo sucede eso? Sucede cuando escuchas el Evangelio de Cristo. Comprendes que Él es completamente santo, sin mancha, y que Él debe condenar y castigar el pecado porque es un juez justo. Comprendes que Él es el que estableció el castigo por el pecado. Entiendes que tú mereces ese castigo, y ese castigo es una separación eterna de Dios y su bondad en el infierno de fuego, dice la Escritura, llamada la muerte segunda. Comprendes que si hoy tú mueres físicamente, ya no hay posibilidad de dar marcha atrás. Tu condena queda sentenciada. Y por la eternidad solamente esperarás, más bien, estarás en un lugar alejado de la bondad del Señor. Comprendes eso y comprendes que Cristo vino a la tierra para entonces Él proveer un camino de salvación que tú no puedes ganarte por tus buenas obras. Porque el Padre no acepta ninguna obra justa si no es la de su Hijo Cristo, que Él fue sin pecado. Porque todas mis obras están manchadas por mi pecado. Y cuando me veo en bancarrota espiritual y entiendo que no puedo de ninguna manera satisfacer al Dios Santo, yo vengo a Cristo y le pido perdón por mis pecados y le digo, Señor, si tú moriste en la cruz por los pecados, perdona los míos. Y en ese momento el Señor dice que Él fue el que murió y tomó mi lugar, sustituyéndome para morir y recibir la ira de su Padre, para que yo no la reciba. Él fue abandonado por su Padre para yo no ser abandonado. Es en ese momento en el que fuimos impregnados, sumergidos, bautizados en Cristo.
Él nos unió. No entiendo cómo en mi mente, pero Él nos unió con su Hijo en ese momento histórico de la muerte. Yo estaba allí con Él, siendo bautizado en Cristo. ¿Me entiendes? No bautizado del agua, sino siendo impregnado en Cristo, unido a Cristo para que Él muriera por mí, en mi favor. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabes que hemos sido sumergidos, bautizados en Cristo? Que hemos sido bautizados en su muerte. Cuando fuimos unidos a Cristo, fuimos unidos para que entonces el pecado en nosotros muera. Que yo muera, dicho de otra manera, que yo muera al pecado. ¿Cómo podemos entender esto? Mira, ve conmigo a Romanos nuevamente capítulo 6. El apóstol Pablo comienza a explicar esta idea en los versículos siguientes. Pero quiero que veas, por favor, versículo 4. ¿Sí? Resaltaré algunas partes de estos versículos que están enseguida. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en novedad de vida. Ahora, cuando yo soy entonces unido a Cristo, muerto, dice, así como Cristo resucitó, tú también eres levantado para una vida diferente. ¿Cómo funciona esto? Verso 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo, dice la Reina Valera, sembrados, si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente, algo que tienes que creer y aceptar, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Un día nosotros seremos levantados para no volver a ver muerte. Pero también de manera práctica, en el momento en que fui unido con Cristo, yo fui levantado en una vida diferente, para una vida distinta. Verso 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nota, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Propósito, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El bautismo en agua nos recuerda este evento. Cuando tú veas a mi hermano, o cuando tú recuerdes el momento en que tú, al oír el Evangelio, el Señor dijo, bautízate en agua ahora. Y dijiste, bien, lo voy a hacer. Quizá había muchas ideas, muchas doctrina en todo esto que no la teníamos en mente, pero no era el propósito que la tuvieras en mente en ese momento, sino que obedecieras. Pero nota, por favor, ese simbolismo efectuado al momento de estar en el agua. Y simbolizar que tú has sido sepultado en Cristo, que tú has sido impregnado en Cristo, y que así como Él murió, tú estás muriendo. Pero dice este texto, has muerto al pecado. Es en el momento en el que estás declarando, yo sé la vida que he tenido, yo sé los placeres que he perseguido, yo sé las cosas que he practicado, y yo sé que ellas me llevaban al infierno eterno. Pero ahora que yo he creído en Cristo, yo le digo al mundo, he muerto a esa vida. He muerto a lo que era. Y lo hago voluntariamente porque amo a Cristo. He muerto a eso. Ahora, ¿cuándo he muerto? ¿Ahorita que me estoy sumergiendo? No. Cuando creí en Cristo. Por eso, hermanos, cuando tu fe fue puesta en el Evangelio de Cristo, tus motivaciones cambiaron. Porque hubo una nueva vida. Enseguida explico esta frase. Y ahora, todos los pecados que gobernaban mi vida y que me conducían, ya no tienen el mismo poder en mí. Nota mis palabras. Ya no tienen el mismo poder en mí. No quiere decir ya han sido erradicados de mí. No es lo mismo. Pero ya no tienen el mismo poder en mí. ¿Para qué Cristo murió? Tú fuiste unido a Cristo y murió en tu lugar. Fuiste bautizado con Cristo en ese sentido.
espiritualmente en tu vida para que tu cuerpo de pecado fuera destruido y ya no seas esclavo del pecado. En nuestra vida anterior no teníamos opción. Vivíamos ligados a nuestra naturaleza pecaminosa y obedecíamos lo que nuestro pecado nos indicaba. Porque éramos esclavos. Un esclavo no tiene opción. Necesitas quitar de tu mente la idea de que en tu vida antes del Evangelio de Cristo y tu fe en Cristo, tú vivías bien. Porque eso puede ser un escollo en tu vida espiritual. Un tropiezo en tu vida espiritual. Porque entonces, ¿de qué el Señor te libró? Si tú siempre pudiste librarte. Si tú siempre pudiste vivir bien y agradable delante del Señor, cuando el Señor está diciendo, no, eres esclavo y yo solo te puedo liberar con mi muerte, y cuando eres unido a mí, cuando has creído. Pero antes no tenías opción. Señor, yo sí tenía opción. Yo vivía como a mí me gustaba, pero yo también hacía cosas buenas y te agradaba. Bueno, ve lo que dijo Cristo en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, por favor. El Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 8, por favor, 31. Dice este texto, hablando Cristo, a personas como tú y como yo, que intentaban buscar estar bien con Dios por sus medios propios. Verso 31, entonces Jesús decía a los judíos, y esta frase es bien interesante, a los judíos que habían creído en Él. Lo he explicado antes. No eran personas que habían venido a los pies de Cristo arrepentidos, no. Eran personas que decían, ok, yo creo entonces que tú eres el Mesías. ¿Sabes? Eso no salva a nadie. Si tú crees que Jesús es el Cristo, eso no te salva. La fe genuina y la fe salvífica es aquella que si crees que Jesús es el Cristo, crees que vas al infierno y crees que necesitas a Cristo y vienes a sus pies y le entregas tu vida. Esa es la fe que salva. Porque todo el mundo cree que Cristo es, que Jesús es el Cristo. Y aún los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y estarán por la eternidad inaugurando el infierno. Esto cuando dice aquí, les dijo a los judíos que habían creído en Él, eran los que decían, ok, tú eres el Mesías. Bien, pero no de la manera correcta. Entonces les dijo a ellos, versículo 31, sigo leyendo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces, por decirlo de alguna forma, verdaderamente son mis discípulos. Una persona que realmente ha venido a Cristo por medio de la fe en el Evangelio tiene el deseo de seguir su palabra permanentemente. Hazte una pregunta. ¿Es tu deseo y tu amor genuino, no romántico, sino ese amor que es una determinación que te lleva a hacer cosas? ¿Está enfocado en la Escritura? Es decir, ¿amas su palabra? Estás hoy aquí porque el Señor te ha dicho, hey, hijo, no te dejes de congregar. Como algunos ya se han acostumbrado a hacerlo. ¿O estás aquí por alguna otra razón? ¿Es la palabra de Dios lo que llena tu corazón? Es decir, no que la sabes todas, sino que tu anhelo es seguirla. Bien, dice el Señor. Si tú quieres saber si realmente eres mi discípulo, permanecerás en mi palabra. Esa es una evidencia. Ahora, algo más, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira, en ese momento eran esclavos de los romanos, pero ellos orgullosamente decían, siempre hemos sido libres y nunca hemos sido esclavos de nadie. Está bien, ellos se enfocaron en la cuestión nacional que estaban viviendo, pero el Señor va más allá, va a la vida espiritual y le dice, ¿cómo dices tú? Le preguntan a Cristo, ¿serán libres? Si somos libres. Y Jesús les respondió, verso 34, en verdad te digo, es como decir esto, presta atención a lo que te voy a decir, por favor. Pon todo tu mente en lo que te voy a decir enseguida. Que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cometes pecado?
Sí, pero no son tan graves. Escucha a Cristo. Tienes un amo y tú eres un esclavo. Entonces, lo que he mencionado varias veces, aunque ese pecado te cause en un momento vergüenza, por ejemplo, hablemos de, no sé, es uno de los pecados, el beber. Y llega un momento en que tu dignidad se ve dañada y dices, no, ya debo dejar esto porque mi dignidad ya, no debo de pasar estas cosas, y digas, ok, ya no voy a tomar. Tu condición no cambia. Sigues siendo esclavo y el amo se llama pecado y tú seguirás viviendo y haciendo lo que el pecado te dice. Solo le cambiarás de nombre. Y quizá elegirás uno que te cause menos vergüenza. Y es un decir, porque en realidad no es que un solo pecado sea el que me gobierna, sino todos los pecados que están en mí me gobiernan. Por eso no puedes dejar de hacer lo que sabes que está mal. No puedes. Te compunges, te dueles, dices, eso ya no lo tengo que volver a hacer, y lo vuelves a hacer. Le dice el Señor, mira, todo aquel que está practicando el pecado en cualquiera de sus facetas es un esclavo del pecado. Pero nota por favor el versículo 36. Así que, si el Hijo, hablando del Hijo de Dios que es Cristo, los hace libres, entonces serán realmente libres. Es necesario la intervención de Cristo para que Él te pueda liberar de esa esclavitud. Ahora, ¿cuándo sucede? Y lo está hablando el apóstol Pablo en Romanos. Cuando fuiste unido a Cristo, moriste por medio de la fe que tú tuviste en el Evangelio. En ese momento fuiste liberado del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ahora tienes otra opción. Lo que antes no tenías. O lo que sigues sin tener. Cuando vienes a Cristo, Él entonces te libera de esa esclavitud para que puedas obedecer a otro amo. Para que andes en novedad de vida. La palabra nueva en este verso que leímos hace un momento es la palabra kainoteri. Habla de una vida que no tiene, de una vida que tiene una nueva y fresca sentido, fuerza. La resurrección del cristiano no fue una simple resucitación. Eso es bien interesante y lo escribí de un autor. Resucitar, bueno, estaba a punto de morirse, pero ya regresó y sigue siendo la misma persona. Resucitación en ese sentido. Pero una resurrección, como la Escritura dice, es que murió alguien y resucitó a alguien diferente. No fue una simple resucitación, fue una nueva forma de vida. De la misma manera, la vida espiritual de los creyentes en Jesucristo tiene una cualidad nueva y fresca. La identificación del creyente con Jesucristo en su resurrección, además de ser el comienzo de una nueva vida espiritual, también es la garantía de la resurrección física futura. Un día el Señor te levantará para que veas vida para siempre estar con Él. Y eso lo garantiza ¿qué? Que ya moriste en Cristo cuando creíste el Evangelio. Fuiste liberado del pecado, del poder del pecado en tu vida, y también un día serás liberado por completo para estar en la presencia del Señor. Entendamos algo. El bautismo en agua solamente nos recuerda que hemos muerto al pecado. Como mencioné, la muerte no significa aniquilación. La muerte al pecado es la separación que existe entre el creyente y el poder del pecado, no la extinción de éste. Por eso el apóstol dice, bien, ¿cómo vas a seguir viviendo en él si tú ya has sido liberado y tienes otra opción? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Mira, regresa conmigo a Romanos capítulo 6. Versículo 8, leo allí al final ese primer párrafo que hemos dividido. Y si hemos muerto con Cristo, verso 8, creemos, estamos seguros, no es una duda,
es una afirmación, que también viviremos, y habla de una vida permanente y eterna con Él. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, Él vivirá para siempre, ya no sucederá nuevamente. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto que Él vive, vive para Dios. Lean ustedes el 11 fuerte, ¿qué dice? Hemos sido muertos al pecado, pero tú tienes que considerarte y creerte muerto al pecado. Este considérate muerto al pecado no habla de una sugestión, un autoconvencimiento de, no estoy muerto al pecado, ya no debo hacer es porque estoy muerto al pecado y metérmelo a la cabeza. No. Cuando dice considérate muerto es cree lo que Cristo dice, que ya estás muerto al pecado. Créelo. Es una genuina convicción que proviene de creer lo que Jesucristo ha hecho a nuestro favor. ¿Qué ha hecho? Eres verdaderamente libre del pecado, de su influencia y del poder. Eres libre. Cuando tú te consideras muerto al pecado, entonces vives para un nuevo propósito. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos que se van a bautizar, en el agua vas a recordar esto y de alguna forma lo vas a declarar. Yo ya morí a lo que era, ahora vivo para la gloria de Dios. A partir de este momento, no, desde que creí en Cristo. Este solo es el reflejo de aquella luz verdadera, de lo que ha sucedido en mí cuando vine a Cristo arrepentido. Ahora, bautizados en Cristo implica que hemos muerto al pecado. Es lo primero que Pablo está diciendo. Pero cuando has muerto al pecado, ya no eres esclavo del pecado. Punto número 2. Sigues siendo esclavo. Noticia. El ser humano fue creado para servir. Así fuimos diseñados. No puede el ser humano ser independiente. Siempre sirve a algo. Siempre sirve a alguien. Cuando las personas piensan que son libres y viven para hacer lo que bien les parece, en realidad lo que no se dan cuenta es lo que Cristo dijo. No eres libre, tú vives para servir tu pecado. Todo ese desenfreno no es libertad en absoluto, es una esclavitud mucho más impregnada y mostrada en la vida de aquellos que dicen ser libres. La razón es esta: fuiste creado para servir, o a Dios o cualquier otra cosa. Pero dice el Señor, como yo te he liberado de has muerto al pecado, realmente te he separado de la esclavitud del pecado, pero ahora tú eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Enseguida lo explicamos. Para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ahora tú tienes que presentarte como esclavo de la justicia, para servir y obedecer a la justicia y verdad de Dios. Para eso fuiste liberado del pecado. No fuiste liberado para ser soltado a hacer lo que quieras, sino para hacer lo que yo quiero, dice Cristo. Y esa es la mejor vida. Una persona encuentra su propósito al servir, y sobre todo y principalmente a servir al que lo creó. Ahí encontrarás la felicidad, ahí encontrarás el sentido de identidad, ahí encontrarás realmente tu propósito en la vida cuando comienzas a servir al que te creó. Fuera de eso, siempre estarás vacío. Siempre estarás vacío. Entonces ahora somos esclavos de la justicia, pero quiero notar algo.
Por favor, mira lo que dice nuevamente el verso 12. Léanlo ustedes, por favor, fuerte. ¿Qué dice el 12? Adelante. Les quiero hacer nuevamente la misma pregunta. Entonces, ¿el pecado puede reinar en el creyente? En su corazón y en su expresión, cuando dijimos la pregunta al principio, muchos lo negaron. No puede pasar. Entonces no tendría sentido que el apóstol Pablo diga, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Cuando el Señor nos ha separado del pecado y nos hace ahora esclavos de la justicia, nos da una orden. El rey le habla al súbdito, el padre le habla a su hijo, Dios le habla al que ha salvado y le dice, no permitas que el pecado reine en ti. ¿Qué quiere decir esto? Dígalo de manera negativa. ¿Qué sería? El pecado puede reinar en ti. Si tú lo dejas, el pecado puede reinar en ti. Quiero decir algo acerca de lo que significa el legalismo. Legalismo no es que ames los principios de Dios o que yo los ame. Legalismo es algo que está impregnado en nuestra naturaleza pecaminosa. El legalismo no es amar las normas del Señor, amar su palabra y decir esto es lo que se tiene que hacer. El legalismo es establecer normas con las cuales juzgamos a los demás, pero que son antibíblicas. No, esto debe ser así. ¿Estás seguro? ¿Puede reinar el pecado en la vida del creyente? En muchas ocasiones, nuestro concepto legalista es, no, ya eres creyente, eso no debería pasarte a ti. ¿Y por qué entonces Dios le dice al creyente, hey, cuidado porque el pecado puede reinar en ti? ¿Cómo funciona? La realidad es esta. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pero el creyente debe evitar caer ante el pecado que ataca su cuerpo pecaminoso constantemente. Eres responsable, pero maravillosamente esto es lo hermoso. Ahora tú sí puedes hacerlo, porque ya fuiste liberado del poder del pecado en tu vida. Sí puedes hacerlo. Ahí en ese punto, hermanos, amados, tenemos que tener sumo cuidado al momento de determinar algunas cosas acerca de quién es quién en esta tierra. De verdad, hermanos, creo que con estos textos entendemos algo. Ni tú ni yo podemos hacerlo. Porque en el momento en que evalúes a una persona, y ya el hecho ya es algo incorrecto, pero en el momento en que evalúes a una persona, esa persona puede estar siendo reinada por su pecado. ¿Y qué vas a decir al respecto? No, pues este no es creyente. Pero Dios que conoce el corazón, pero Dios que conoce nuestra naturaleza, nos dice, hey, ten cuidado con tu pecado. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 13, ahí adelantito sin perder ese pasaje. Romanos capítulo 13, versículo 13. Ok, me fui hasta Corintios, pero miren lo que dice Romanos 13. 13:13, por favor. Andemos decentemente como de día. ¿En qué no debemos andar? Mira, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿En qué momento comienza el fracaso en el creyente? En el momento en que su mente interno, incluso antes de hacer cualquier cosa, ha concedido a un deseo o algún pecado que quieres permitir o satisfacer.
Hay un switcheo en tu mente que es tan rápido, podríamos decirlo así, o puede ser tan lento también, que por ejemplo la ira y la explosión y enojarse y hacer y decir tonterías. Hubo una transacción en tu mente antes de esa explosión y tú decidiste hacerlo. Por eso eres culpable de tus pecados. Ahora, como creyente, hermanos, dice el apóstol Pablo, ni siquiera pienses en satisfacer ese deseo pecaminoso. Quiere decir que la lucha se lleva a cabo desde acá, al momento de cortar y decir, no voy a dar lugar a eso en mi vida. Pero si tú lo concedes y dices, se merece, esto debe pasar, yo lo quiero hacer, ahí ya fue la derrota. Por eso el Señor le está diciendo al creyente, no permitas que reine el pecado en tu cuerpo mortal. No pienses en ceder ante Él ni siquiera en tus pensamientos, no lo hagas. Porque hay una realidad, el pecado es más fuerte que mi fuerza humana. Cuando yo dejo que el pecado, no tiene nada de malo, sale, lo voy a hacer. Soy fuerte, yo creo que puedo sobrellevar esto. Ahí ya estamos derrotados, pero viene el pecado. ¿Y sabes qué va a pasar? El pecado va a empezar a gobernar, a cundir, y entonces tú vas a seguir actuando como si estuvieras bajo su influencia esclava de ese pecado. Cuando en realidad, recuerda, ya fuiste liberado del pecado. El pecado es más fuerte que mi fuerza humana. Evita que tu cuerpo sea usado para el pecado. A veces pensamos, como te decía, no lo voy a hacer. Y pensamos que ese es el momento determinante, cuando llega el momento de hacer aquello. Y no, ahí voy a pedirle al Señor la gracia. Pero dice el Señor, mira, no concedas ni en tu mente y ten cuidado donde metes tu cuerpo. Regresa conmigo a Romanos, por favor, capítulo 6. Dice el versículo 12. Si tú dejas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, ustedes lo obedecerán en sus lujurias, porque es más fuerte que tu fuerza personal. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿En qué metes tu cuerpo? Recuerda que cuando seas bautizado, tú le estás declarando al mundo, yo he muerto al pecado, pero yo también he muerto a lo que antes hacía. ¿Tú crees, creyente, tú crees que puedes soportar cuando tu cuerpo lo pones bajo condiciones las cuales están atrayéndote al pecado y lo sabes? ¿Y tú crees que vas a resistir? Dice el Señor, no prestes ni tus miembros para esas cosas, porque el fracaso vendrá. Ese no me va a pasar, claro que te va a pasar. Y el bautismo, mi hermano amado, hoy que estés sumergiéndote en agua, recuerda, este cuerpo es para Cristo. Y no lo digas teóricamente, no lo metas donde no lo tienes que meter. Ahora somos esclavos de la justicia. Ya no lo presentes para la iniquidad, sino ahora para servir al Señor. Y es un texto hermoso, Romanos capítulo 12, verso 2, y estamos acercándonos ya para el final. Pero mira lo que dice 12:2. ¿Me permites empezar desde el 1? Sí, pastor, siempre hace lo que usted desea. Vamos a leer versículo 1, siempre digo un versículo más adelante y me regreso. Por tanto, hermanos, ¿a quién le está hablando? Creyentes. Por eso el término hermano, cristianos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Fíjate cómo yo tengo que tomar estas determinaciones. Y si no las tomo, voy a estar en la condición opuesta. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es una determinación que tú tomas, poner tu cuerpo al servicio del Señor de manera santa. ¿Sabes? ¿Cómo sería la mejor manera de decir esto que mencionaba yo acerca del legalismo? Tú puedes decir, esta forma, esta manera que estoy haciendo, este pecado que estoy cometiendo, no es como debe ser. Esa es la mejor manera a decir, esto no es lo que hay en un cristiano, porque de que lo hay, lo hay. Pero sí puedes decir, esto no debería ser lo que debe haber en un cristiano. Presenta tu cuerpo al Señor, santo. Verso 2. Me gusta esta traducción. Y no se adapten a este mundo. ¿Cómo se maneja este mundo? Bueno, creo que no necesitas una clase para eso. Es como nos hemos conducido siempre. Dice acá, ya no te adaptes a este mundo, sino transfórmate. Quiere decir, ya no lo hagas como lo hacías, hazlo diferente. Señor, ¿y cómo lo voy a hacer diferente? Transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo se renueva mi mente? Mi mente se renueva no a través de un momento de éxtasis, ni un momento, ¿cómo le llaman a eso cuando se ponen a meditación? Bueno, ese tiempo libre de mente, no tengas nada en tu cabeza, vas a renovar tu mente. No, la renovación de la mente es comprobando cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sabes cómo comienza a cambiar la vida de un creyente? En la medida que la verdad del Señor le hace libre, como dijo Cristo. Conforme vas conociendo qué hacer a través de su palabra, se transforma tu concepto y por tanto se va a transformar tu manera de vivir. Puede haber creyentes de años en el cristianismo, pero como la Biblia no ha tomado un lugar para renovar su mente, siguen bajo los mismos patrones en toda su vida. Y hasta que la Escritura entonces toca el corazón, es que se puede empezar a cambiar el patrón que están viviendo. Eres esclavo de la justicia, renueva tu mente, escucha la Escritura, vive la Escritura y termino. Nosotros tenemos una meta. Hemos muerto al pecado, somos esclavos de la justicia y tenemos una meta sublime. Regresa por favor a Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Listos? Voy a leer todo corridito, sígueme con tu vista. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea el pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, nota, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, tiempo pasado, se hicieron obedientes de corazón, y esto solo lo sabe Él y el Señor. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados, y la base de esto es el Evangelio. Cuando tú obedeciste el Evangelio, fuiste liberado del pecado. Y habiendo, dice el 18, sido liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia, siervo. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ponte un ejemplo a ti mismo. ¿Dónde ocupabas tu cuerpo? ¿Y cómo puedes dejar de hacerlo y ponerlo para la justicia? Dijo el Señor, no puedes servir a dos señores. No puedes estar con un pie en la izquierda, sirviendo al mundo y a tus placeres, y con un pie en la derecha, sirviendo a Cristo. No es posible, porque vas a quedar mal. Dice este texto, así como antes presentabas para la iniquidad tus miembros, ahora preséntalos para la justicia. Hermanos, la vida cristiana es una vida radical. A veces los creyentes queremos, a ver, pastor, dígame, ¿qué partes de mi vida pasada debo abandonar? Dice el Señor, mira, tú antes presentabas tu cuerpo para la iniquidad, ya no lo hagas. Evalúa
qué cosas tienes que dejar para que tú vivas para Cristo. Y entonces, dice el versículo 20, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, no podía el Señor pedirte cuentas en este sentido. Hey, vive como creyente. Pues si no soy creyente, ¿cómo me va a demandar eso? Pero mira el 21, ¿qué fruto tenía entonces aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de todas esas cosas es muerte. Cuando recuerdas hacia atrás, ¿te avergüenzas de lo que hacías? ¿Qué fruto tenías de ello? Bien, pero ahora, verso 22, habiendo sido libertados del pecado, y es como una conclusión, y hechos siervos de Dios, ya entendimos eso, tienen por su fruto la santificación. Lo que se espera de un naranjo son naranjas, y vimos muchas, hermano. Lo que se espera de una vid son uvas. Lo que se espera de cada fruto de acuerdo a su naturaleza es ese fruto. Lo que se espera de un siervo de la justicia es santificación. ¿Sabes qué es esto? Una vida apartada del pecado que refleja a Cristo. Eso es lo que se espera de ti y tienes como fruto eterno, resultado eterno, la vida eterna. Termino con este pasaje, por favor. Juan capítulo 8, verso 12. Nuestra meta, hermanos, santificación. ¿Qué es esto? Juan capítulo 8. ¿Les dije Juan o qué les dije? ¿Sí? Juan 8, 12, por favor. Ustedes léanlo por favor fuerte allí y compárenlo con el texto que voy a leerles. Pero lean ustedes por favor Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Listos? Está hablando Cristo. Nota lo que dice. Adelante. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estás de acuerdo? Si oyes este texto, Jesucristo es la luz, la verdadera luz. La vida correcta, el hombre perfecto, el testimonio correcto, la gracia en Él. Y tú dirías, y yo diría, es cierto, Jesucristo es la luz del mundo. Pero escucha por favor lo que dice Mateo capítulo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo puede ser que en un texto dice, yo soy la luz del mundo, y luego dice, tú eres la luz del mundo? Precisamente eso. Tú fuiste hecho salvo para que reflejes la vida de Cristo en ti. Ustedes son la luz del mundo. Así como una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Así como una lámpara, una antorcha, no se enciende y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Escucha esto: así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Qué tanto, Señor? Que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. ¿Sabes a qué grado? Al grado de decir, este se parece al Hijo de Dios. ¡Wow! Así tú eres ahora la luz del mundo. Nota cómo puedes dejar de pecar y abandonarlo, porque tú ya fuiste liberado de esa esclavitud, para que entonces vivas para la justicia y como fin la santificación en tu vida refleje a Cristo. Es tu responsabilidad. Hermanos, el bautismo en agua nos recuerda esta escena, que yo ya morí a mis pretensiones y vida pasada, y que ahora tengo una vida dada por Dios con la capacidad de vivir una vida que refleje a Cristo. Los que ya se bautizaron, ¿cómo estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? Desde el momento de haber creído en Él. Los que se van a bautizar, ¿cómo estás reflejando a Cristo en tu vida? Porque no parte hoy, partió desde el momento de que te entregaste a Cristo al vivir el Evangelio. Hermanos, somos bautizados en Cristo y por tanto capacitados para vivir para su gloria. Gracias al Señor por habernos unido a Cristo. Vamos a terminar orando, puestos en pie, por favor. Señor, ¿acaso la vida que estamos viviendo
realmente es un reflejo de tu grandeza? ¿Acaso así como el sol, la luna sin engaño refleja la luz del sol? ¿Será acaso que así es como nuestra vida refleja tu luz en esta tierra, Señor? Creo que no en todos los casos está siendo así. Creo que en mi vida no está siendo así, Señor. Creo, Señor, que nos hemos detenido, que nos hemos conformado a solamente ser cristianos que toman su Biblia el domingo y vienen al culto, que tratan de no decir groserías, y que eso es suficiente. Una vida cómoda, en la cual el pecado sigue haciendo de las suyas. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Ya hemos muerto al pecado. Somos siervos tuyos y tenemos la capacidad de reflejarte cuán grandioso, poderoso y perfecto tú eres. Es a través de tu gracia que esto puede llevarse a cabo en nuestras vidas. Señor, necesitamos brillar. Necesitamos vivir vidas santas, como tú eres santo. Así este mundo caído en pecado verá nuestra vida y entonces podrá ver un reflejo de tu grandeza. Y entonces dirán, yo necesito lo que éste tiene. Yo necesito al Cristo que éste tiene. Señor, gracias por habernos unido a ti. Cuando creímos el Evangelio, haznos brillar en nuestra vida en esta tierra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, por favor.